Una vez más estamos con ustedes, mis amados hermanos, amigos, amigas, saludarles de manera especial y disponernos a este tiempo de oración, a este tiempo de reflexión, y por eso les invito que hagamos una oración a nuestro Dios. Padre, estamos agradecidos hoy, queremos sencillamente colocarnos en tus manos y pedirte que en esta noche tu palabra también sea en nuestro corazón efectiva, Padre. En especial te pedimos por aquellos que han perdido un ser querido, que hoy se duelen de la desaparición de ese hijo, de esa mamá, de ese padre, de esa esposa. Tú lo sabes, Señor, por eso oramos hoy, para que tu Santo Espíritu ministre en cada corazón paz, tranquilidad, consuelo. Te damos gracias por este tiempo que nos regalas y permítenos disfrutar tu palabra también hoy conforme a todas tus bendiciones. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. En esta noche nuestro tema, una oración de duelo. Una oración de duelo. Cuando hablamos de tragedias, hablamos de acontecimientos que no son muy comunes, que tienen repercusiones negativas, hay daños físicos, materiales, morales, y la historia nos muestra lo que ha sucedido en las tragedias. La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Hoy existen millones de monumentos de personas que murieron en guerras. Y qué decir de las bombas lanzadas en aquellas ciudades de Japón. También ataques como enfermedades, el HIV también. Y estas pandemias que una vez más surgen en nuestras vidas. Y es que esta semana estuve hablando con un pastor y él tiene una hija enfermera en Italia, y ella, con sus palabras ahogadas en lágrimas, decía que muchas personas murieron y han fallecido, y que quizás ellas nunca pensaron la forma en que murieron y también cómo fueron sepultados, ya que en Italia los ataúdes escasearon, y también dice que la exhumación de los cuerpos no daban abasto frente a esta situación. Se dice que hubo necesidad de hacer fosas comunes para sepultar a estas personas. Y ver el dolor de las familias que no pudieron quizás ni siquiera despedirse de los familiares, y de la forma que tuvieron que hacerlo también. ¿Y qué tuviéramos que decir hoy? Hoy pudiéramos decir que Dios en su misericordia nos enseña que hay que buscarle. Precisamente la hija de nuestro pastor decía que no tuviéramos en poco lo que está ocurriendo. Por el contrario, decía ella, que buscáramos a Dios sin desmayar. Y que mucho más ahora, cuando hay un dolor, y hablo de esta ciudad de Italia, donde muchos, incluso también ella ha escuchado que algunos se quieren quitar la vida. Y precisamente la palabra del Señor hoy nos habla y nos lleva a un profeta llamado Joel. La palabra Joel significa Jehová es Dios. Y es que el profeta Joel, en sus capítulos, habla acerca de ese llamado pentecostal. Es decir, la tarea de él era advertir a Israel sobre el juicio venidero por causa de sus pecados, y que de una forma inmediata ellos pudieran volverse a Dios en arrepentimiento, para permitir que Dios los renovara en una vida espiritual. Y es que es una vida que crece, es una vida que debe darse en oración, una vida que debe darse para enseñarnos de cómo enfrentarnos a estas catástrofes
a estas situaciones y sobre todo estos días y semanas de crisis que precisamente ha comenzado aquí en nuestro país, Colombia. Tenemos que despertar. Hay un versículo de Joel en el capítulo 1, versículo 5 que dice: despertar borrachos. Y es que la situación, precisamente cuando Joel comienza a compartir la palabra, en el capítulo 1 lo que el profeta está diciendo es eso, que hay una inminente necesidad que se viene de juicio de parte de Dios. Hoy vamos a tratar partes del capítulo 2, y el capítulo 2 describe la disciplina de Dios. El desastre, según lo cuenta Joel, era enorme en el capítulo 1, cuando habla de la invasión de langostas. Es una descripción literal que a través de estos elementos traían sequía y hambre. Era un caos total. Sucede que en la vida toda situación de tragedia no pasa de un día para otro. Cosas que van ocurriendo y desafortunadamente no le colocamos ni damos cuidado a ello, y por eso es cuando uno se da cuenta que viene la manifestación del Señor sobre el pueblo, porque sencillamente Dios dijo que con su pueblo iba a tener un pacto, y el pacto es el ser humano, nosotros como sus hijos y sus hijas. Nosotros no fuimos creados como un caso fortuito, fue una acción soberana de Dios que fuimos todos nacidos. Y por eso en la lectura inicial de Joel, miren bien que vienen estas advertencias, porque él dice: tocad trompeta en Sión, dice el capítulo 2, tocad trompeta en Sión, dad la alarma en mi santo monte, tiemblen los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. El versículo 2 dice: día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombras, como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Esta es la palabra del Señor. Y cuando dice la expresión el día del Señor, quiero que ustedes estén atentos a algunas palabras como el día del Señor. Y cuando se habla del día del Señor es porque Dios va a traer juicio sobre la tierra. Por eso ocurre durante toda la historia del mundo, ocurren juicios, ocurren situaciones donde Dios está ahí presente, y no solamente es un aspecto particular, sino también es general. De ahí que nosotros estemos conociendo que nuestro Señor está a las puertas. Él viene por su iglesia, y las advertencias que hoy estamos teniendo son para todos nosotros. Recordemos que cuando hablamos de este tiempo es porque se acerca el fin. Recuerde que el Señor dijo: principio de dolores, es decir, que antes de la tribulación vendrá la tribulación, y luego la gran tribulación, y luego va a venir la segunda venida del Señor. ¿Y por qué Él va a venir? Según la palabra del Señor dice que Él viene a juzgar a las naciones. Hay tres verdades en este capítulo 2, versículo 1, donde dice: será un día de grandes calamidades. Si quiere lo leemos otra vez. Dice: tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Es decir, el Señor ya ha dado órdenes, dará órdenes delante de su ejército. Y también dice que Él va a ejecutar esa orden, porque grande es el día de Jehová. Y la Biblia dice: y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Frente a esta inminencia de ese día, el profeta Joel llama al pueblo al arrepentimiento. Pregunta:
¿Qué entendemos por ese significado de arrepentirnos? ¿Qué entendemos por esa palabra donde el Señor espera que nosotros actuemos como corresponde? Y en la vida espiritual, si hay algo que tenemos que tener en cuenta, es un arrepentimiento verdadero delante de Dios, una conversión, una decisión de salir de la oscuridad espiritual y entrar a la luz para que Dios nos alumbre. Por eso, en los versículos de este mismo capítulo 12 y 13, el Señor dice en su palabra: por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Y luego sigue diciendo el versículo 13: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Hay una cosa importante acerca de lo que el Señor enfatiza, y Él señala es nuestro corazón. Enfatiza no sobre una expresión externa de tener una apariencia ante las personas, o quizás en un convencimiento de mostrarse a otro de su inocencia, pero el caso no, el Señor no nos dice que no es así. Ahora, yo sé también que hay momentos de nuestra realidad interna que ocurre y debemos expresarla, y esta se expresa muchas veces con dolor, con tristeza, con pesar por haber ofendido a nuestro Dios. Estas realmente son válidas, pero el profeta Joel está en contra de manifestaciones externas que no corresponden a la realidad, y como el Señor le dijo al profeta Samuel, y lo escribió allí en 1 Samuel 16:7, donde dice: Jehová no mira lo que mira el hombre, pues él mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Recordemos que Dios espera que nosotros entendamos que el arrepentimiento está aquí en el corazón. ¿Recuerdan el versículo 1? Cuando el mismo profeta hablaba acerca y decía: despierten borrachos, decía: lloren, giman todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque es quitado de vuestra boca. Es decir, habrán cosas que en nuestro corazón tendremos que revisar. Hoy en día es fácil aparentar. Hoy en día es muy fácil mostrar quizás cosas que uno no es o no tiene, y las personas pueden convencerse de otro tipo de cualidades que muchas veces, repito, pueden mostrar. Es fácil, repito, mostrarse arrepentido. Es fácil en un momento dado sollozar o mostrar un dolor, repito. Pero la idea no es disfrazar nuestra vida espiritual y manifestar ese tipo de arrepentimiento externo. Repito, suele hoy en día suceder este tipo de arrepentimiento donde a veces pedimos un perdón con la voz alzada, o quizás diciendo: le perdono, pero recuerde que usted me ha fallado más. Qué sé yo, podemos decir muchas cosas más. La reflexión que Dios nos manda hoy es a consagrar nuestra vida delante de Él. A Dios no le hagamos promesas, no le digamos cosas que no vayamos a hacer. Dios no se va a impresionar por eso. Él lo que quiere es que pensemos qué es lo que Él quiere de nosotros, qué es lo que se debe manifestar en ese verdadero arrepentimiento. ¿Qué es un verdadero arrepentimiento? Es confesar nuestros pecados delante del Señor. Recuerde que el salmista David dijo: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios.
Un arrepentimiento o una conversión a nuestro Dios significa volver a Dios, volver a Él. Tener esa relación correcta cuando abrimos nuestra mente y nuestro corazón y decidimos de verdad modificar todo nuestro ser integral, desde dentro para afuera, y dejar que la dirección de Dios esté sobre nuestra vida. ¿Sabe? Dios está buscando corazones quebrantados. Busca que nuestros motivos sean dirigidos para Él. Permítame leerle unos versículos que están aquí mismo en el capítulo 2, versículo 13 y versículo 14, que dice: porque así dice el Señor, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso y clemente Él es, tardo para la ira y grande en misericordia. Y mire lo que dice: y que se duele del castigo. Cuando se trata de disciplina, y como estamos pasando hoy en estos días, es mejor estar en manos de Dios. Es mejor encomendarnos a Él y decirle: Señor, aquí está mi corazón. Ya que una de las perfecciones de Dios es su misericordia. Él dice que Él es tardo para la ira. Y cuando dice que Él es tardo para la ira, es porque su misericordia triunfa sobre el juicio. Cuando hablamos de las bondades de Dios y cuando el pueblo de Dios se arrepiente y se vuelve a Él, humillándose, Dios no es que hoy se esté complaciendo de las muertes. Él no está mirando con desdén las muertes de las personas. Él también sufre en su corazón. Porque su palabra dice que Él no tiene placer en lo malo. Es más el resultado de habernos abandonado en otras cosas. Es más el resultado de habernos alejado de Él. ¿Será que Dios quiere la muerte de nosotros? No. El mismo profeta Ezequiel dijo: diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Dios es clemente, Él es perdonador y Él está abierto para recibir a todos los que le buscamos, pero siempre en un momento oportuno, ya que Dios dice que tenemos que arrepentirnos del mal. Dios siempre quiere bendecirnos, no destruir. Él quiere darnos vida, no matar. Pero para hallar la vida, todo hombre y toda mujer debemos pasar por el camino del arrepentimiento. Existe solo una elección, y es saber pasar por el camino del arrepentimiento. Podemos vivir o podemos morir. Quien no se arrepienta será sencillamente condenado y no alcanzará la misericordia del Señor. En el versículo 14 dice la palabra de este mismo texto: ¿quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? ¿Y esto qué significa? Significa que Dios es Dios de pactos. La expresión vuestro Dios, ¿por qué?
porque Dios simplemente quiere recordarnos el hecho de que Dios firmó un pacto, y fue un pacto que Él hizo en nuestro tiempo, donde colocó estipulaciones. Él dijo que envió a su Hijo, que murió por nosotros, que pagó un precio, y que por sus llagas fuimos nosotros curados, que hemos sido salvos. Y estas promesas del Señor a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo tienen dos caminos. Uno, ¿es para bendición o es para maldición? Si el pueblo de Israel, si desobedecía, sería disciplinado duramente. Pero cuando ellos confesaban sus pecados y se arrepentían, entonces Dios lo restauraría y Dios era fiel. Cuando la palabra del Señor dice, tocad trompeta en Sión, esta es una palabra especial para todos y todas. Ahí dice la palabra, el versículo 15 al 18, que tanto los ancianos, los jóvenes, los niños, si buscamos al Señor de corazón, el Señor será solícito en perdonarnos. Pregunta, y es, ¿realmente entendemos que es un corazón quebrantado? ¿O solamente estoy haciendo un ejercicio religioso y el tiempo se me va? Hoy, también para los amigos y amigas que quizás están escuchando o viendo esta enseñanza y reflexión, les invitamos para que usted, como lo hicimos nosotros, porque eso hay que hacerlo todos los días, confesar nuestros pecados delante del Señor, pedirle perdón. Todos pecamos, todos fallamos, pero cuando le pedimos perdón al Señor, si le hemos ofendido o hemos hecho daño a alguien, sencillamente el Señor escucha y Él dice que nos perdona y que podemos disfrutar su compañía siempre y cuando dispongamos nuestro corazón para obedecer a su bendita palabra. Y la palabra del Señor hoy nos dice lo siguiente, nos dice, regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Hoy también a los que lloran, a los que están desconsolados, la palabra del Señor dice, fortalecer las manos cansadas, afirmar las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, viene con pago. Dios mismo vendrá y nos salvará. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará el inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león, ni fiera subirá, sino que dice la palabra que habrán caminos para los redimidos, y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría, con gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Cuando habla de trompeta y habla de Sión, no son instrumentos físicos en sí, sino están hablando de nuestra oportunidad de compartir el Evangelio del Señor, y que también su palabra santa se vendrá sobre nuestras vidas y gozaremos de su bendición y de su presencia. Cuando se habla del monte de Sión, no son los montes de Israel, es aquel lugar bendito celestial donde el Señor dice que colmará de alegría toda tristeza. ¿Qué tenemos que decir hoy? Levantar nuestra voz, compartir la palabra. El mismo Señor nos dice en ella que toda carne es como hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ellas. Ciertamente como hierba es el pueblo, sécase la hierba,
marchítase la flor, mas la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Y luego dice, súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará a su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a la recién parida, dice la palabra del Señor. También en estos textos que hoy el Señor nos ha regalado dice, ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto de Jehová. Se hallará en él alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Cercana está mi justicia, ha salido mi salvación y mis brazos juzgarán a los pueblos. A mí me esperarán los de la costa y en mi brazo ponen su esperanza. Alzad a los cielos vuestros ojos y mirad abajo a la tierra, porque los cielos serán deshechos como humo y la tierra se envejecerá como ropa de vestir, y de la misma manera perecerán sus moradores, pero mi salvación será para siempre, mi justicia no perecerá. Dice la palabra, cuán hermosos son sobre los montes los pies de los que traen alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Y también dice su santa palabra, porque estoy leyendo algunos textos de ella, que el Señor mismo dice, Él ha enviado a su ungido a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Alzad bandera en Sión, huid, no os detengáis, porque yo hago venir mal del norte y quebrantamiento grande, dice el profeta Isaías, y tantas otras palabras, pero en ellas, en el capítulo 3 de Joel, versículo 16, también dice, y Jehová rugirá desde Sión, y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Estamos preparándonos para ver también estos últimos días, antes de que venga ese poderoso juicio delante del Señor. De ahí nosotros tenemos una realidad. Vamos a irnos de este cuerpo, y cuando lo digo, no lo digo como si quisiera ya irme, sino considerando los días que Dios nos regala. Por eso preparémonos, porque quizás aquí en la tierra están pasando muchas cosas difíciles. Pero Dios dice en su palabra que Él también está preparando un banquete de cosas buenas para todos nosotros, para todos aquellos que esperan las promesas del Señor. Aquí en este mundo, la gente se zambulle en el materialismo, buscando quizás, entre comillas, un descanso porque tienen los recursos, pero en el cielo no es así. Sencillamente descansemos y estemos satisfechos en Dios, ya que cuando suene la trompeta, su trompeta, Dios ya tiene un remanente asegurado, lavado con la sangre de Cristo, vestidos con ropas sin manchas, separados
para el Rey de Gloria. Por eso su lámpara, asegúrese todos los días que tenga el aceite precioso, que tenga esa unción interminable que solo Dios sabe dar a aquellos que esperamos en Él. Vamos a orar. Señor, gracias porque tú eres bueno, porque tú nos muestras el camino del bien y de la vida. Nos enseñas con tu ejemplo de cómo ser compasivos, de cómo estar atentos también a aquellas necesidades de otras personas y de cómo actuar en estos tiempos con valentía, sabiendo que tenemos temor a ti, con decisiones que tú, Señor, permites que tomemos para gloria de tu santo nombre. Tú nos enseñas en la historia y a través de tu bendita palabra revelada las cosas que han pasado y pasarán. No eres un Dios ajeno o extraño a la tierra, y tampoco un Dios que no escucha. Por el contrario, tú ves, tú sufres y tú ves la vida de tus hijos y de tus hijas. Tú te conmueves también en el sufrimiento, en la injusticia, en la opresión. Tú no toleras el pecado, y también tu palabra dice que cambiemos y que podamos atender también con nuestro corazón aquellos también que están en ese momento pasando momentos difíciles. Tú permites también a través de tu palabra que ocurran cosas sobrenaturales. Tú no te cruzas de brazos, ni mucho menos te llenas la boca con expresiones o excusas para con nosotros. Gracias porque no eres así. Al contrario, nos das esperanza, nos das tu luz, nos das tu agua, nos das tu palabra. Tú eres rico en misericordia y por eso te pedimos hoy que muestres a las personas que no te conocen ese camino de paz. Que ese instrumento de misericordia sobre nuestras vidas siempre estén y que nosotros seamos personas también que podamos brillar con el amor que tú nos has dado. Y esto todo te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y tu Santo Espíritu. Amén. Yo sé que hoy que hemos estado orando a nuestro Dios, también tenemos para ustedes una pequeña solicitud. Yo sé que el pastor Mario habló también acerca de ello. Sin embargo, también queremos corroborarles y decirles que en la palabra del Señor nos dice que el que recoge mucho no tiene más de aquel que no tiene, y el que tiene menos tampoco va a tener más. Habla de una unidad, lo dijo el apóstol Pablo en 2 de Corintios. Y quisiéramos hoy como iglesia hacer unas obras de misericordia. Orar para que en sus corazones nunca falte sus recursos materiales. Y como iglesia queremos bendecir a algunos hermanos con unos mercados, hacer unas provisiones y hacérselas llegar. Así que si usted nos puede colaborar también, usted que ha escuchado la palabra, nos puede hacer alguna donación a la cuenta de la iglesia, que su número es 0020-654-72, 0020-654-72, a nombre de la Iglesia de Integración Cristiana. Esto lo estamos, repito, direccionando para bendecir hermanos y hermanas que están pasando un momento difícil. Queremos agradecerles por esta contribución siempre. Yo sé que ustedes son una bendición y siempre han sembrado para el ministerio, y solo pedimos que en ese tiempo de adversidades, lo que estamos enfrentando, pensemos que Dios nos dará siempre de su amor, de la fe y de la esperanza, y pedimos que los que puedan en sus posibilidades aportar, sepan que Dios va a sobreabundar para ustedes. Queremos agradecerles, enviarles cariñosamente un abrazo, que sea el Señor dando paz a sus corazones, a toda su familia, y vamos para adelante confiando en que Dios pelea por nosotros. Bendiciones.